Maestros, ¿cómo están ustedes? Soy Manuel Quiles Cruz, estoy aquí en la Ciudad de México y hoy tenemos la mesa 21ª, esta mesa permanente de política educativa, un proyecto académico del doctor Miguel Ángel Vértiz y de su servidor. El día de hoy vamos a hablar de la Ley de Educación Superior y de la experiencia como maestros de dos grandes maestros de la Universidad Pedagógica Nacional, porque estos puntos, la ley general, la ley superior de educación y la experiencia de ellos como profesores son dos bases para la transformación de la Universidad Pedagógica Nacional. Me permito saludar como todos los lunes el acompañamiento, la presencia y los comentarios del doctor Miguel Ángel Vértiz Galván. Doctor, muy buenas noches. Estamos en la 21ª mesa. Muy buenas noches, maestro Manuel Quiles. Pues mucho gusto en saludarte nuevamente esta noche y mucho gusto también en saludar a mis colegas Marco Esteban Mendoza y al doctor Sergio Gómez. Pues bienvenidos, aquí estamos nuevamente. Es una mesa entre puros upenianos, lo cual me da mucho gusto porque hoy vamos a discutir el tema de la Ley de Educación Superior y la experiencia docente como bases para la transformación de la UPN. Para todos los que nos están escuchando y son upenianos, pues bienvenidos, y los que no, pues sepan que estamos tocando las puertas a la organización de un Congreso Nacional Universitario, de las cuales estos dos elementos que queremos poner sobre la mesa nos parecen que son fundamentales para definir el rumbo y el cambio y la transformación de la agenda de largo plazo de la universidad. Pues bienvenidos y pues iniciamos, maestro, pues escuchemos a nuestros invitados que en realidad tienen mucho que decir por su experiencia y por su expertise en la Ley de Educación Superior. Bien, Adelante. doctor Vértiz, quiero presentar al doctor Sergio Gómez Navas Martínez. Él trabaja para la unidad Centro. Muy buenas noches, doctor Sergio. El micrófono, el micrófono. Buenas noches, doctor Vértiz. Buenas noches, maestro Manuel Quiles. Buenas noches, Marco. Maestro Marco. Bienvenido, doctor Sergio. Sí, ahorita estaremos con ustedes y saludamos al profesor Marco Esteban Mendoza Rodríguez. Profesor Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por tu presencia. Gracias, muy agradecido por esta invitación, maestro Manuel, maestro Miguel, y en compañía del maestro Sergio. Muchas gracias, aquí estamos para abordar estos puntos tan importantes, relevantes, coyunturales para la Universidad Pedagógica Nacional. Es un verdadero placer tener al maestro Marco Esteban, porque es todo un personaje en la educación mexicana, creador de un movimiento que ha impactado ya durante muchos años a la educación en México. El profesor Marco Esteban Mendoza Rodríguez originalmente es profesor de educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, es licenciado y tiene estudios en maestría en pedagogía por parte de la Universidad Pedagógica Nacional y pasante de filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha laborado como maestro de educación primaria en Ixtapalapa y es académico en la escuela, bueno, ha trabajado también como académico en la Escuela Nacional de Maestros, ¿sí? Y también en la Escuela Nacional de Maestras de Jardines de Niños, en la unidad 153 de Catepec también ha laborado, y labora en la unidad 096 de la Ciudad de México, que es norte, la unidad norte. Ha participado como maestro invitado en la especialidad de animación sociocultural de la lengua en la unidad 095, Azcapotzalco, y de enseñanza de la lengua y la recreación literaria en la unidad 094 Centro. Es promotor cultural impulsando proyectos artísticos y de lectura en ámbitos escolares y comunitarios y es cofundador de este gran movimiento mexicano para la escuela moderna sobre pedagogía Freinet. Es conductor también del programa Ser Maestro, historias de la identidad profesional de la Universidad Pedagógica Nacional, y es diseñador de diplomados y cursos
tanto en la Universidad Pedagógica como en la Secretaría de Educación Pública. Tiene una trayectoria profesional de 33 años, durante los cuales ha impartido más de 300 conferencias, pláticas y talleres que nos ayudan en el trabajo con maestros en diversos ámbitos, en escuelas rurales, en escuelas urbanas, tanto en la Ciudad de México, en el estado de Hidalgo, en Oaxaca, en Michoacán, en Hidalgo, Nuevo León, casi en todos los estados de la República Mexicana, de península a península, diría yo, y de frontera a frontera, y también en eventos de la Federación Internacional de Escuelas Modernas y de la Red de Lenguaje México en Argentina, Colombia, Guatemala, Italia, Francia, España y Suecia. Se considera un cronista de las luchas magisteriales, de proyectos innovadores y de la vida cotidiana. Ya ha publicado en diferentes revistas como Entre Maestros, Cero en Conducta, y en revistas de diferentes universidades del país y en España, Italia, Argentina y Colombia. Ha participado en talleres literarios dirigidos por María Ángeles Comesaña, Rafael Ramírez Herrera, Edme Pardo, Agustín Monreal y Queta Navagómez, ¿sí? Así es que a mí de manera particular me gustan mucho los textos que escribe en sus crónicas que nos regala en Facebook. Bienvenido, maestro Marco. Es un verdadero placer tenerte aquí en este programa. Muchas gracias, porque te muestro mi admiración por tus textos, comentarios y crónicas que nos regala siempre. Muchas gracias a usted, maestro. Finalmente, cuando uno llega a publicar algo, ya no le pertenece a todos los que lo leen. Y siempre cuando hay alguna persona que le dedica el tiempo a la escritura de otro, en realidad también está poniendo parte de su ser en lo mismo que él está leyendo esto que se escribe. Entonces, lo que uno escribe deja de pertenecerle a uno y se hace algo colectivo, se hace algo que pertenece a todos. Bien, pues vamos a abordar el tema que nos ocupa esta noche, que tiene que ver con aspectos de experiencia que hablará el maestro Marco Esteban, porque él abordará esta experiencia del ser maestro en una institución como la nuestra. Adelante, maestro Marco, bienvenido. Sí, mire, maestro, pues muchas gracias. Nuevamente reitero esta deferencia que tuvieron hacia mi persona de parte de usted, del maestro Miguel. En primera instancia, comentar que esta ley de educación superior viene llegando en un momento, pues, coyuntural, un momento importante para la historia de nuestro país, para la historia de la educación superior y en especialmente para la Universidad Pedagógica Nacional. No me centraré mucho en la ley, más bien a mí me gustaría abordar estos aspectos históricos que nos llevan a este punto, a este momento crucial. En primera instancia, cuando uno revisa la ley de educación superior, la propuesta, tengo dudas si ya la aprobaron, estaba en dictamen, pero bueno, está ahí presente el documento. Lo que uno encuentra es que la Universidad Pedagógica Nacional, de manera literal, no ocupa un lugar relevante en esta ley de educación superior. Uno va revisando la ley, hace, claro, referencia a lo que le vamos a llamar como las grandes instituciones de la educación superior en nuestro país. O sea, con sus letras aparece la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, con sus letras aparece el Instituto Politécnico Nacional, con sus letras aparece las universidades autónomas, prácticamente una en cada estado de nuestra república, y aparece las 100 universidades Benito Juárez, y no aparece la Universidad Pedagógica Nacional. Uno podría decir, bueno, es que hay muchas instituciones de educación superior, o sea, tampoco exageres, o sea, son muchas las instituciones que tendrían que aparecer. Sí, eso es cierto. Sin embargo, es un tanto preocupante. Para mí es preocupante porque creo que es un reflejo de lo que la Universidad Pedagógica Nacional representa para las autoridades educativas, no de este sexenio, sino desde años, desde lustros atrás. Para ser precisos, estábamos hablando de casi 40
32 años, estaremos hablando de 8 lustros. Y es que el asunto es, ¿por qué no aparece la Universidad Pedagógica Nacional? ¿Acaso no es relevante la Universidad Pedagógica Nacional? ¿En qué papel estamos dimensionados en el mosaico nacional? Me cuesta trabajo porque en efecto yo soy un académico de la UPN y para mí la institución tiene un gran valor, un gran sentido, aunque también es cierto que a la hora de mostrarlo en documentos, a la hora de presentarse en una ley, es ahí donde se ve también su propia relevancia. Sin embargo, a pesar de que no está contemplado, yo sí quisiera hacer algunas acotaciones que para todos nosotros, que en cierta manera estamos ligados a la Universidad Pedagógica Nacional, es más que evidente. O sea, una de ellas es que la Universidad Pedagógica Nacional es en realidad la única universidad nacional. Con todo el respeto para la Universidad Nacional Autónoma de México, con todo el respeto para el Instituto Politécnico Nacional, la UPN es la única universidad que tiene sedes distribuidas en todos los estados de la República, en los 32. Eso la pone, por ese simple hecho, en un lugar especial, un lugar relevante, un lugar, vamos a llamar, poco valorado y muy importante de resaltar. El otro asunto va vinculado también con el aspecto del origen de la Universidad Pedagógica Nacional. Es muy cierto que desde su aparición la UPN estuvo marcada por un conflicto que podemos decir sigue presente, un conflicto entre una perspectiva de una universidad para los maestros pensadas desde el sindicato, especialmente desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y por otro lado, por una perspectiva necesaria, urgente, de la Secretaría de Educación Pública, de tener aquellos cuadros necesarios para atender la demanda profesional que es necesaria incluso hasta la actualidad. Esos dos modelos, desde el origen de la UPN, hace 42 años, siguen vigentes, siguen estando presentes, sigue habiendo esta, digamos, polémica, discusiones, sigue habiendo este debate en torno a estos dos modelos que le dieron su origen y que en su momento se dividió y se concentró en una solución, vamos a llamarle pragmática, la creación de la UPN Ajusco Centro, la UPN Ajusco, y la creación de todas las demás unidades distribuidas en todo el territorio nacional, con dos modelos educativos, con dos formas de pensar la universidad, con dos maneras de entenderlo. Estamos en el año 2000. Podría preguntarse, ¿y esos dos modelos siguen estando presentes? 2020, perdón, estamos en el año 2020. Bueno, estamos en el 2020. ¿Sigue estando presente? Yo diría que siguen estando presentes, pero no solamente estos dos modelos, sino que la Universidad Pedagógica Nacional se ha ido diversificando. Ya no son dos modelos, son muchos modelos. Puede ser incluso atrevido, donde podríamos casi afirmar que hay tantos modelos como estados de la República. Es decir, la universidad se fue diversificando, fue enfrentando retos inimaginables. Yo un poco en la crónica que escribí en Facebook planteaba que cada unidad es una historia, es un mundo, es una serie de situaciones, conflictos, risas, lágrimas, sudor, trabajo, que ahí finalmente está representado. Es decir, tantas unidades, tantos académicos administrativos, tantos estudiantes, y ahí están. Muy interesante, por ejemplo, revisando los resultados el sexenio anterior de los exámenes de evaluación, se aplicaron para esta propuesta punitiva con el fin de clasificar la idoneidad de los docentes. Es interesante observar que en los resultados a nivel nacional, yo no estoy de acuerdo, claro, pero sin embargo, los resultados ahí están presentes.
que cuando uno revisa el origen de muchos de los profesores y aquellos que alcanzan puntajes muy altos, casi todos están vinculados a la UPN. Eso es algo de orgullo. Es algo que no se ha valorado, no se ha reconocido, no se ha podido sopesar en su justa dimensión. Bueno, claro, yo no soy investigador de tiempo completo. Creo que es un gran reto, una gran tarea que tienen tantos y tantos compañeros, compañeras, académicas, investigar precisamente ese impacto que ha tenido la Universidad Pedagógica Nacional, no solamente en los resultados de evaluación, que vuelvo a insistir, no estoy de acuerdo, pero están, sino en todos los proyectos educativos y pedagógicos de gran alcance que existen en nuestro país. Y si volteamos a verlos y a revisarlos, pues la sorpresa es esa, que la mayor parte de esos proyectos innovadores que existen independientemente de la Secretaría de Educación Pública, algunos también de la Secretaría de Educación Pública, claro está, pero muchos de ellos que son independientes, uno voltea a ver y aparecen maestras, maestros que estudiaron en algún momento de su vida en la Universidad Pedagógica Nacional. En otras palabras, ahí está presente precisamente esto. En el año de 1992 a mí me tocó vivir directamente la descentralización. Fue el año en que yo empecé a laborar en una de las unidades UPN y es un poquito quiero como tomar para dedicar y reflexionar sobre este tema. Yo empecé a trabajar en la mítica unidad 153 Ecatepec de la Universidad Pedagógica Nacional, y digo mítica porque tiene una historia sumamente singular de cierta resistencia y de lucha, que todavía, a pesar de que el charrismo de la sección 36 se apropió de la dirección tanto de la unidad de Ecatepec como de la Tizapán, como de la unidad Toluca, en paréntesis, ha habido un posicionamiento del Sindicato Nacional de Trabajo de la Educación muy claro. Ha sido este posicionamiento, le llaman ellos, del CENTE ante las UPN, que ha sido una estrategia que se ha implementado a nivel nacional para irse apropiando de las direcciones de las unidades en todo el país. Afortunadamente no ha sido total, pero que si hay una fuerte presencia y un control del sindicato en las decisiones de dirección de nuestra universidad es algo que es muy cierto. O sea, un hecho evidente es precisamente mi caso. Yo fui director en Ecatepec y yo salí exiliado de Ecatepec precisamente por esta necesidad que se tenía por parte del sindicato de no encontrar obstáculos para poder nombrar un director a su gusto. Y bueno, pues no soy el único caso, habrá más compañeros que han vivido historias similares, porque creemos que la Universidad Pedagógica Nacional tiene que conservar su sentido universitario, porque creemos que la Universidad Pedagógica Nacional tiene que precisamente regirse con estos elementos propios que implica ser una universidad, un espacio de libertad, un espacio de diálogo, un espacio de sentimiento, de sentir, disentir, un espacio de concientización, un espacio de innovación. Esos son los retos que tenemos. Voy a la ley de educación superior y creo que precisamente el hecho de que la Universidad Pedagógica Nacional y otras universidades no aparezcan en la misma dimensión que las grandes universidades, creo que ese es uno de los errores. Habría que reconocer y darle la justa dimensión a todas las instituciones de educación superior, no solamente pensarlo como un proyecto sexenal. Sé que es importante, coincido y comparto la necesidad de crear más universidades. Esta idea que se ha venido impulsando y que está precisamente también en la ley, educación para todos y educación superior también, convertirla en un derecho posible, en un derecho que sea un acceso para todo aquel que desee estudiar educación superior. No tendría que haber limitaciones. Y la UPN ha contribuido en eso. El hecho de que estemos distribuidos en todo el país nos ha dado una gran oportunidad de poder acercar este derecho a muchos de los estados. Por eso yo pienso, esa es una idea, claro, muy particular, pienso que no solamente es necesario crear universidades, sino también es necesario fortalecer las que existen.
No, no, para seguir manteniendo ciertos vicios y ciertas estructuras anquilosadas. Sí, para propiciar una renovación y una transformación que nos permita, de cara al nuevo proyecto del gobierno, hacerlo posible. Esas son, en términos generales, estas ideas que tengo. Perdón, maestro Quiles, por ahí. Creo que ya estoy casi en el límite del tiempo. Otros 3 minutitos, por favor. Muy bien. Si tiene idea. Bueno, me gustaría compartir rápidamente pantalla. En este momento no voy a leerlo, pero pues yo haría una invitación para quien tenga la oportunidad de revisar este texto en Facebook. No he tenido yo la fortuna ni la posibilidad de encontrar un medio nacional o local donde pueda publicar, y entonces pues le he hecho lo que muchos académicos y académicas de la institución: utilizar todos los medios a su alcance para difundir sus ideas, sus reflexiones, sus experiencias. Creo que ese es un elemento también importante. Los académicos y académicas de la UPN y sus comunidades administrativas y estudiantiles han tenido un fuerte impacto en la cultura de nuestro país. También, si hiciéramos como un recorrido, encontraríamos aportaciones donde la UPN ha tenido un papel muy, muy relevante en cada estado de la República, en cada ciudad, en cada subsede donde se encuentra al menos una académica o un académico de nuestro país. Bien, entonces, bueno, comento, yo pongo un edificio para la 096, rememorando un poema de Cavafis, El viaje a Ítaca, y lo pongo en honor a un compañero que siempre nos recuerda este poema, que es precisamente como reconocer que cada unidad es también finalmente un viaje. Y en el caso de las unidades del Distrito Federal, a diferencia de muchas hermanas unidades que tuvieron que pelear, que tuvieron que gestionar, que tuvieron que movilizarse, que tuvieron que exigir, que tuvieron que buscar los mecanismos para construir edificios para sus propias sedes o para sus subsedes, resultó que, estando en un lugar privilegiado, la Ciudad de México, después de más de 40 años, voltamos hacia un lado a ver las unidades de la Ciudad de México, y resulta que vivimos en hacinamiento, que vivimos en lugares inadecuados para desarrollar el trabajo pedagógico, para desarrollar el trabajo académico, y descubrimos que nos conformamos con que la UPN Centro, de la UPN Ajusco, la 092, podría facilitar y generar condiciones favorables para las unidades de la Ciudad de México. Y nos descubrimos, los que trabajamos en unidades de Ciudad de México, que nos equivocamos, que teníamos que haber emprendido ese viaje a Ítaca que hicieron tantas y tantos maestros, maestras, administrativas, administrativos, estudiantes de toda la República Mexicana. Y por eso este grito desesperado. Y eso debería estar también en la ley, garantizar que todas las universidades, y en especialmente lo planteo por el UPN, cuenten con condiciones de infraestructura mínimas necesarias, dignas para desarrollar el trabajo académico. La UPN, lo bien sabemos, y los compañeros de la Ajusco bien lo saben, la UPN no es Ajusco, la UPN es una gran universidad, y la UPN tiene con qué para demostrarlo, y sin ley o con ley, aparezcamos o no aparezcamos, la UPN va a seguir 40 años y muchos, muchos más. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Marco Esteban. Muy interesantes los conceptos que usted nos regala, porque efectivamente ya aquí en 42 años, inclusive ya de permanencia de vida de nuestra querida Universidad Pedagógica Nacional, se han suscitado muchas condiciones, y hoy con la aprobación en lo general de la Ley de Educación Superior, coyunturalmente se está en otras que escucharemos en voz del doctor
Sergio Gómez Navas Martínez. Así es que aquí está el texto del maestro Marco Esteban, está en Facebook, en su muro, y lo vamos a sacar de ahí para compartirlo también con el nombre, como debe de ser, nada más compartirlo, pasarlo a otros grupos, y si nos permite lo vamos a pasar a la mesa permanente de política educativa. Bien, ahora sí. ¿Con qué te pintaste la ceja? Y vamos a pedirle al doctor, agradecemos al profesor Marco Esteban, y ahora le vamos a pedir al doctor Sergio Gómez Navas Martínez nos permita presentarlo rápidamente. ¿Y qué dijo mi tío de eso de la quemada de manera breve, porque también hay muchas cosas que deseamos comentar. Y respecto del profesor doctor Sergio Gómez Navas Martínez, él ingresó a trabajar en 1980 a la Universidad Pedagógica Nacional. Estábamos nosotros allá en Manuel Salazar, precisamente. Ahí es donde yo conocí al doctor Sergio Gómez Navas Martínez. Él es egresado de la hoy benemérita Escuela Nacional de Maestros de la generación 1971, y también es egresado de la Escuela Normal Superior de México en 1979. Él es licenciado en Derecho también por la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1972, y tiene un doctorado en educación, y aparte de sus innumerables cursos impartidos, lo que yo quiero destacar son las participaciones del profesor Sergio Gómez Navas Martínez en las sesiones de Parlamento Abierto, tanto de la Cámara de Diputados en la 64ª legislatura, como también en la Cámara de Senadores, porque lo escuché también con temas relacionados a la educación y fundamentalmente a la reforma constitucional en materia educativa de mayo de 2019. Actualmente, bueno, él se desempeña como catedrático en la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad 094 Centro, y ahorita, ahí está ya la pantalla abierta, por favor, le dejamos la voz al profesor Sergio Gómez Navas Martínez. Adelante, maestro Sergio. Buenas noches, muchas gracias al doctor Miguel Ángel Vertis, al maestro Manuel Quiles, felicitar la participación del maestro Marco Mendoza Rodríguez, y pues yo me encuentro ante el difícil problema de tener solamente 15 minutos para la exposición. Quisiera destacar algunos elementos que son fundamentales en esta exposición, preocupándome sobre todo por hacer una síntesis de lo fundamental, y ya habrá oportunidad de poder desarrollar algunos temas de precisión de conceptos, porque surgió prácticamente el 18 de noviembre, se aprobó en la Cámara de Senadores lo que fue la propuesta del proyecto de decreto que presentó tanto, pues lo presentaron de hecho todos los partidos políticos. Es un hecho inusitado, que es por donde quisiera empezar, porque es un hecho difícil de encontrar, que no tiene parangón, que no tiene similitudes. El hecho de que esta Ley General de Educación Superior la presentó no un grupo parlamentario, sino que lo presentaron todos los grupos parlamentarios. Esto nos habla de la importancia del impulso, del consenso que ha adquirido en el Senado de la República la construcción de esta ley, pero no solamente en el Senado, sino también en Cámara de Diputados. Es decir, lo inédito, lo inusitado de este hecho es de que tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República fueron todos los grupos parlamentarios los que la presentaron. Esto nos habla
de la importancia, de la fuerza, del consenso de esta iniciativa con proyecto de ley que ya fue aprobada en comisiones el 18 de noviembre de este año en el Senado de la República. Y yo destacaría algunos aspectos como el hecho de que el artículo 6º transitorio de la Constitución mandata el que esta ley tendría que haber sido aprobada antes de que concluya el año, es decir, durante este año como plazo límite, tiene que presentarse y aprobarse esta ley. Pero también la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación tendría que estar en esta misma circunstancia. Y al parecer, lo que es la parte relativa del Senado, la Comisión de Ciencia y Tecnología, que preside la senadora Beatriz Paredes Rangel, no han todavía concluido ese trabajo. Bueno, esto simplemente nos sirve para enmarcar, para dimensionar cuál es el grado de avance y cuál era la prisa también o cuál es la prisa por aprobar esta ley y el faltante en relación a la otra. Señalar el por qué es importante que hablemos de una ley general de educación superior, explicar que una ley general abarca los ámbitos tanto federal como local. Por eso, una ley general implica los dos ámbitos competenciales. Y ya entrando a lo que es la Ley General de Educación Superior, vemos algunos de sus distintos componentes, como es el hecho de que nos precisa, entre otras cosas, el que en materia de fortalecimiento a la ciencia, la tecnología y la innovación, en instituciones de educación superior, el artículo 24 mandata que el Sistema Nacional de Educación Superior y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación deberán de funcionar en forma armónica y concomitante. También se habla de un Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior y, por otro lado, nos habla el artículo 34 que la Secretaría, en este caso la Secretaría de Educación Pública, establecerá el Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal. Esto para enmarcar el que esta ley abarca tanto a las instituciones de educación superior como universidades, tanto autónomas como institutos regionales, como también a las escuelas normales. Es decir, es un amplio espectro, es una gama muy amplia de actores y a quienes impacta esta ley. Esto es muy importante su señalamiento porque son distintas también reglamentaciones, distintas especificidades cuando hablamos de las instituciones autónomas, de los institutos tecnológicos regionales, cuando hablamos en este caso de las distintas escuelas normales, como son las normales generales, las normales superiores, las normales rurales. Todo esto es un amplio escenario que abarca esta ley. Y finalmente, yo me limitaría a señalar que el gran punto que estuvo a debate en el reciente congreso o foro al que convocaron de manera conjunta, pero lo presentaron de manera separada, tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados, se presentaron una serie de ponencias de extraordinaria relevancia, señalando la importancia, sobre todo, fue el tema que mayor interés captó, el del financiamiento.
el financiamiento de la educación superior. Porque de otra manera, si no revisamos el financiamiento, bueno, pues se quedará en letra muerta cualquier gran propósito que se quiera alcanzar en materia universitaria, en materia de educación normal, si no contamos con la viabilidad presupuestaria. Y aquí son muy amplias las discusiones. Yo destacaría que en los términos de la propuesta, en este caso contenida en el artículo 3º constitucional, aprobado el 15 de mayo del 2019, refleja el gran propósito en su fracción décima, que nos habla justamente de la educación superior y que tiene como grandes propósitos, como grandes retos, el que esta educación sea de carácter universal, sea obligatoria y sea gratuita, lo cual son retos monumentales, simplemente, pero son distintos, que esto es lo que hay que puntualizar. Es distinto el reto de la obligatoriedad, es distinto el reto de la gratuidad. Y así vemos cómo la obligatoriedad rige, se aplica, en este caso, para el Estado. El Estado es quien asume el reto, la responsabilidad y el compromiso de desahogar el punto relativo a la obligatoriedad, así como la gratuidad, que si se dan cuenta, bueno, pues son dos conceptos concomitantes, vinculados, pero distintos. Normalmente sabemos que la obligatoriedad corre a cargo tanto de los mexicanos y corre también a cargo del Estado. Son dos vertientes, en este caso es una sola, y en cuanto a obligatoriedad. Y quien asume el reto, la responsabilidad, la carga, es el Estado. Y en cuanto a la gratuidad, es otro de los aspectos que habrá que cumplir, porque eso es el gran compromiso. ¿Cómo hacemos para que sea de manera universal? Es decir, que todos los mexicanos tengan la posibilidad de accesar a lo que es el beneficio de la educación superior. Aquí lo dejamos este tema, porque es muy amplio, incluso fue donde se preparó la plática como tema central, pero surgió, como les decía, la aprobación de esta ley por parte de la Comisión de Educación, y entre otros puntos me gustaría destacar el artículo transitorio. Recordemos que los artículos transitorios los encontramos localizables al final de la ley, y en este caso el último artículo, que es el 21º, nos señala que dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, la Universidad Pedagógica Nacional, por conducto de su consejo académico, convocará a un espacio de deliberación y consulta con el propósito de analizar la viabilidad de modificar su naturaleza jurídica. Los acuerdos adoptados en dicho espacio se harán llegar al H Congreso de la Unión para que, en su caso, analice la posibilidad de realizar las modificaciones respectivas a los ordenamientos jurídicos correspondientes. Bueno, pues aquí estamos viendo cómo de manera expresa, de manera directa y de manera muy puntual, el Senado de la República presenta este numeral 21º transitorio, donde da la pauta para que la Universidad Pedagógica Nacional pueda justamente realizar en este espacio deliberativo su congreso, y que los resolutivos, los acuerdos
que emanen de esta reunión de amplia relevancia puedan ser recibidos por el Congreso de la Unión, es decir, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República, para que los revise y en su caso analice la posibilidad de realizar las modificaciones respectivas a los ordenamientos jurídicos correspondientes, es decir, darle viabilidad, darle curso, materializarlos, si así lo estima conducente el Congreso de la Unión. Por eso estamos ante un hecho inusitado de extraordinaria trascendencia y es ahí donde yo quisiera entrar a una pequeña reflexión en cuanto a qué puede significar esta reflexión sobre la figura jurídica de la Universidad Pedagógica Nacional. Aquí puedo hacer el comentario, la reflexión de que son varias las posibilidades que podemos encontrar al respecto. Por la escasez de tiempo, quisiera pues de hecho hacer señalamientos muy directos, muy concretos, muy puntuales, en cuál sería la visión que personalmente yo asumiría al respecto de lo que tendría que tener muy en cuenta el Congreso de la Universidad Pedagógica en cuanto a sus resolutivos. Yo vería que en primer lugar un aspecto a destacar y que no tenemos en la Universidad Pedagógica es en este caso una ley orgánica. Nos hace falta nuestra ley orgánica como primer punto de partida en un ejercicio de comparación o de derecho comparado, el Instituto Politécnico Nacional, junto con la Universidad Pedagógica, los dos, su naturaleza jurídica es de que son organismos desconcentrados. Pues ahí ya vemos una similitud. La diferencia es de que el Politécnico sí cuenta con ley orgánica, la Universidad Pedagógica Nacional no. Ahí, de entrada, es un pendiente que tenemos en la Universidad Pedagógica. El otro punto que habría que tomar muy en cuenta son qué figura jurídica pudiéramos optar. Continuar como una institución desconcentrada, como está ahora, pero con ley orgánica. Podemos también tener la opción de convertirnos, como lo vemos reflejado en el nuevo organismo para la mejora continua de la educación, también producto de la reforma constitucional de 15 de mayo de 2019, donde se establece un organismo descentralizado, no sectorizado. Es otra figura jurídica. Es un organismo descentralizado, no sectorizado. ¿Qué significa que sea no sectorizado? Bueno, pues que tiene cierta independencia ante el responsable de la Administración Pública Federal, en este caso la Secretaría de Educación Pública, tiene cierta independencia, pero también tiene vínculos, es decir, no está totalmente separado. Y finalmente, la posibilidad última es de que se opte por ser también un organismo descentralizado con autonomía, como lo es la UNAM, como lo es la Universidad Autónoma Metropolitana, como lo es incluso la Universidad de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estamos viendo entonces tres posibilidades, simplemente se invocan a manera de ejemplo, no es limitativa, no es exhaustivo el análisis, pero ya ahí encontramos varias opciones. Y otro de los retos que visualizamos, y esto lo sacó a colación de manera muy oportuna el maestro Marco Mendoza Rodríguez, toca otro tema que es fundamental,
y se refiere a que en el 92 se llevó a cabo la descentralización de la administración pública, sobre todo es el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Sí, fue la educación básica, pero también afectó a la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Por qué? Porque ya lo explicó el maestro Marco Mendoza, somos una universidad a nivel nacional, pero resultó afectada en el plano administrativo, no en el plano académico, pero sí en el administrativo, en el sentido de que algunos estados, algunas entidades federativas, prácticamente se quedaron con las universidades pedagógicas de algunas entidades federativas. No menciono ejemplos para no profundizar, pero vemos que hay hasta universidades autónomas de algunas entidades. Y esto, en el caso de que estemos por entrar a reflexionar sobre la nueva figura, habría que preguntarse hasta dónde podemos rescatar a estas unidades que fueron absorbidas por algunas entidades federativas. Bueno, pues todo esto será tema de reflexión, así como entrar, por ejemplo, al decreto de creación de la Universidad Pedagógica. Ese es un punto de partida en este Congreso. Hasta dónde queremos modificar, transformar este decreto de creación, qué alcances se le pretenden otorgar. Todo esto será materia de la reflexión del Congreso. Habrá que ver también cuáles son los alcances del mismo, cuáles serán las potestades jurídicas que se podrán invocar para construir una nueva normatividad. Todo esto son aspectos que indudablemente tenemos que analizar acuciosa y detenidamente para tomar decisiones. Vemos entonces, estamos ante retos muy importantes. Decía el senador Rubén Rocha Moya, presidente de la Comisión de Educación, en una plática que recientemente sostuvo con dos compañeros consejeros de la Universidad Pedagógica, que, por ejemplo, el Politécnico, fueron las palabras porque es doctor y es senador, el doctor Rubén Rocha Moya. Él le explicaba cómo el Politécnico, o al Politécnico más bien, no le interesa, fueron sus palabras del senador, no le interesa alcanzar el estatus de autonomía. Alguien pudiera decir, pues, ¿cómo? La autonomía es un sueño dorado, no. Al Politécnico, según las palabras del senador Rocha Moya, no le interesa alcanzar, detentar, ostentar el estatus de autonomía, sino que con el estatus que se encuentran actualmente tienen una enorme posibilidad de poder cumplir con sus objetivos, tanto académicos como para su financiamiento, como para su contratación. Aquí también habría que profundizar. Es el artículo 67, si mal no recuerdo, de la nueva ley, donde nos habla que las universidades podrán generar sus propios recursos, es decir, aparte de lo que el Estado vía financiamiento les otorga, de manera transparente, cumpliendo todas las legalidades que con el rigorismo jurídico obligan a aplicarse. También les posibilita que puedan generar algunas otras fuentes de financiamiento, lo cual, por supuesto, adquiere una enorme trascendencia ante todo este cúmulo de posibilidades. Pues simplemente esto
nos da un marco de referencia ante lo que significa el reto que nos está marcando el Senado de la República para que asuma la Universidad Pedagógica Nacional toda una responsabilidad, todo un compromiso en el marco de su Congreso Nacional Universitario. ¿Cómo voy de tiempo, maestro Quiles? Está bien así, hasta ahorita podemos cerrar aquí. Después vendrá una segunda intervención con otros minutos para que pueda redondear. ¿Le parece bien? Excelente, muchísimas gracias. Perfecto. Bien, pues vamos aquí a comentarios, porque también hay que hacer los comentarios. Y quiero señalar, está como siempre el doctor Fernando Flores Velázquez, del Centro de Investigación e Innovación de la Educación en Toluca. Saludos cordiales al doctor Bertis y a todos los participantes. Rosy Bárcenas, que es una educadora del Estado de México, dice: saludos, gracias por compartir interesantes temas. El mismo doctor Fernando Flores Velázquez nos dice que muy interesantes los planteamientos de los ponentes, aunque tal vez habría que preocuparse menos, ya que con la coyuntura actual hay mucha posibilidad, dice así, de que hay mucha probabilidad de que las nuevas leyes de educación, en este caso la superior, queden solo al nivel del discurso, como el nuevo modelo educativo o los aprendizajes clave o la nueva escuela mexicana. Con más razón ahora que seguramente como en los 80s tuvimos nuestra década perdida, ahora viene una segunda década perdida ante un nuevo escenario sin financiamiento que ya se está viendo. Dice que las escuelas normales respecto al año anterior tuvieron una reducción para 2021 de 75%, lo cual contradice el ordenamiento de la Ley General de Educación del fortalecimiento, diría yo, sobre el fortalecimiento de la educación normal. Y nos están viendo varios maestros. Saludos también, desde aquí saludamos al doctor Prudenciano Moreno, que nos está viendo, y un buen grupo de profesores en una publicación que ha sido compartida 119 veces. Y desde aquí, esta publicación alcanza a un buen número de maestros. Tenemos también profesores aquí en la sala. Tenemos 32 maestros aquí en la sala y nos dicen aquí en la sala para el maestro Roberto Cedillo dice, ¿qué paradigma epistémico educativo alterno a los enfoques educativos? Una sociedad educada, empresarial y diversidad cultural es viable para enfrentar el presente continuo inmerso en una crisis pandémica. Dice también que el paradigma de los derechos humanos es viable, dice él, por ser holístico, complejo, ante las realidades heterogéneas, haciendo evidente las necesidades básicas, diversas en cada realidad y que reclaman injusticia, racismo, discriminación y exclusión. En el presente, agrega también el profesor, la práctica docente enfrenta un analfabetismo digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje, evidenciando una necesidad de acciones de actualización de habilidades y destrezas donde no permea lo comercial, sino la adaptación y la práctica docente de las TIC. La personalidad jurídica, su propia ley orgánica de la universidad, solo será a través de la autonomía, dice. Vamos a comentarios con el doctor Miguel Ángel Bertis Galván. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias, maestro Quiles. Pues un gusto en saludar a todos desde la Ciudad de México. Pues me parece que la discusión, la conversación es interesante. Yo me oriento en el mismo sentido a la mayoría de los comentarios de los que nos están escuchando, de que la transformación de la Universidad Pedagógica Nacional tendrá que venir de la propia fuerza de su comunidad universitaria. No habrá un importante apoyo en términos financieros,
ni siquiera en recursos organizacionales o políticos en favor de su transformación, sino que posiblemente hay más una intención, una intención de continuidad. Es cierto, sin embargo, y aquí voy a marcar algunos elementos de lo que se tiene que aprovechar. En primer lugar, en la exposición de motivos de esta ley de educación superior, sí se recupera de manera explícita el hecho de que la Universidad Pedagógica Nacional necesita recobrar su naturaleza nacional, es decir, esta naturaleza que fue despojada por la descentralización de sus unidades y con la unidad Ajusco como dos niveles distintos de la universidad pedagógica, pues parece que es un planteamiento reconocido, no necesariamente con instrumentos, porque no los hay efectivamente, para que algo suceda, pero sí reconocido como planteamiento de su exposición de motivos. Ahora bien, dentro del texto de la ley se establece o se incluye a la Universidad Pedagógica Nacional dentro de este Consejo Nacional de Coordinación de la Educación Superior, en la que además de la UPN, el POLI, el Tecnológico de México, la UNAM, están las autoridades estatales, y se nota, se ve que uno de los propósitos de esta ley sí es la coordinación nacional, sí es la integración, como lo dice su exposición de motivos, para todo el sistema de educación superior, no solamente para la UPN, la integración coherente de una estructura nacional que le dé orden, sentido, coherencia y buena estructura y buen fundamento. Ahora, voy a otra parte importante. Bueno, quiero decir nada más, y aclarando algo que ya nos comentó el doctor Gómez Nava, pues la verdad es que también hay una disposición en el transitorio donde se establece que la universidad tendrá 180 días para realizar los ajustes a su ordenamiento, y se refiere justamente a que este ordenamiento dé los elementos para que esta integración en este Consejo Nacional de Coordinación de la Educación Superior sea de acuerdo a lo estipulado por la ley, es decir, para que armonice su ordenamiento jurídico aquí a la ley. Pero ese es el momento, esta armonización del ordenamiento jurídico es el momento idóneo y adecuado para que se haga una profunda transformación necesaria para su integración. Es decir, la UPN tiene un alto centralismo y enfrenta enormes retos. Y voy a poner aquí sobre la mesa los elementos que inevitablemente tenemos que enfrentar. Uno tiene que ver con la crisis económica que viene en 2021 y hasta muy entrada ya la década de los 20. No va a acabar en un solo año, empieza el año que entra, pero no va a acabar. Si bien a nivel mundial se espera que la caída de la riqueza, de la producción de riqueza, sea del 5.3%, para México se ha pronosticado 9.7%, casi el doble de lo que el resto del mundo en términos de pérdida de capacidad económica. Según la CEPAL, el 49% de los mexicanos el año que entra estarán entrando a la línea de pobreza, en algún nivel de pobreza en este país. También es cierto, aquí tengo algunos datos de una encuesta que se aplicó en la UPN a todas las unidades. Fue una encuesta que se aplicó a nivel nacional para un total de, tengo 6,656 encuestados. Y bueno, aquí en esta gráfica, en estos datos, nos plantean que, por ejemplo, el 70% de los encuestados consideran que ya ahorita, antes de que acabe este año, han visto aumentados los gastos necesarios para salir adelante en la pandemia, y que también el 61% han visto reducidos sus ingresos por efectos de la pandemia, y estamos apenas terminando el 2020. Y bueno, también los retos importantes es también la atención, es decir, el retorno a la normalidad también tendrá que aceptar que las condiciones son cambiantes. También en esta encuesta nos plantean que el 77% de los encuestados, que son estudiantes, académicos y trabajadores administrativos, señalan que necesitaremos el año que entra una oferta educativa que implique un modelo mixto que involucre clases a distancia y presencial. Es decir, no se espera que regresemos completamente a las aulas, ya no se ve pertinente, y esto le pone retos diferentes, porque si bien la educación pública en México no se había destacado por haber invertido en nueva tecnología, parece que ahora será algo
inminente, algo necesario, y por lo tanto también el acceso a internet gratis será uno de los retos de la política educativa y yo creo muy convencidamente de sus universidades. Bueno, esto más las carencias, es decir, también ahí en esa misma encuesta vemos datos que, bueno, no quiero hacer un repaso de datos interminables, pero también hay datos de las formas en que las personas se han conectado a las clases en distancia y pues un buen porcentaje, más del 60% no cuentan con equipos, el 40% de los estudiantes se conectan o se conectaban en cafés internet. Y si bien hay un alto porcentaje de personas que tienen celular y se conectan a internet a través de sus equipos celulares, este alto porcentaje pues no tienen los recursos para pagar la conexión constante, fluida que representan a veces las clases a través de Zoom y plataformas que son de alto consumo de megabytes. Bien, este es, digamos, es el panorama, un panorama complicado de importantes retos, de muy pocos recursos, donde los estudiantes serán aún más vulnerables que ahora por la cuestión económica, por la cuestión del acceso tecnológico, por el uso del transporte público aún más intenso que tendrán que realizar y una serie de características que nos impondrán un reto a esta transformación que vendrá. Y el último elemento que quiero plantear es que justamente si bien no esperamos que nos pongan una cantidad de recursos económicos, políticos, financieros para la transformación de la universidad. Está abierta la puerta, es un momento idóneo para la transformación. Uno, porque es necesaria. Es necesaria porque la unificación nacional, recuperar el carácter nacional de la universidad, es una condición para esta nueva ley, o es uno de los propósitos de esta nueva ley de educación superior, no solamente para la UPN, para toda la educación superior, pero en eso tenemos que poner no solamente los elementos suficientes para que se alinee a los propósitos de la ley, sino tenemos que poner los elementos necesarios para que estos retos del futuro cuasi inmediato que tenemos que llevar a cabo se puedan enfrentar con solidez, con madurez, con formación de docentes, con mejores programas educativos nacionales que permitan la transdisciplinaridad, que permitan la movilidad de docentes, que permitan la incorporación de estudiantes en entornos virtuales, que permitan la capacitación de los académicos y además la provisión de servicios de Internet e infraestructura necesaria para que los estudiantes avancen. Esto solamente lo podemos lograr si logramos vencer esta centralización excesiva que hoy tenemos en este modelo de centro ajusco, unidades periferia, donde la necesidad, por ejemplo, de un Consejo Universitario Nacional incluyente, donde se vean reflejados de manera equilibrada todas las unidades del país por regiones, es una condición que parece necesaria para que efectivamente esta coordinación que se aspira en la ley funcione al interior de la propia universidad. Bien, este es el reto, me parece que ahí están los elementos, la reflexión. Mi reflexión puede ser una reflexión no que compartan muchos, pero sí me parece que tendremos que considerar, uno, las condiciones de la ley, es decir, estos elementos que plantea sobre la necesidad de coordinar de manera más homogénea el sistema de educación superior, y esto tiene que ser también al interior de la UPN, cómo coordinamos toda la Universidad Nacional con todas sus unidades sin que esto nos lleve a nuevos desequilibrios como lo que hemos vivido en las últimas décadas. Y tercero, pues una transformación que no solamente sea en ese sentido, sino que se ve necesaria hacia enfrentar los retos inmediatos y también los de largo plazo. Bien, esa es mi reflexión, espero sea de utilidad, espero los comentarios de mis colegas Marco Esteban y el doctor Gómez Nava, que sea un punto seguramente de base de una discusión que no acabaremos hoy, pero que seguramente enriquezca los planteamientos para llevarlos al Congreso Nacional Universitario. Pues muchas gracias, es por ahora mi comentario, maestro Quiles. Gracias, doctor Bertis. Pues muy interesantes los tres planteamientos que han hecho el profesor Marco Esteban, el maestro Sergio y el doctor Miguel Ángel Bertis Galván. Y en la experiencia hay muchas problemáticas en nuestra universidad. Hemos vivido experiencias, por ejemplo, hay problemáticas tan fuertes como la laboral. Esa es una, ¿sí? Habría que ver de un porcentaje de maestros cuántos están bajo contrato
en una universidad nacional, como bien lo dijo el maestro Marco, porque somos la única universidad que está en todas las grandes ciudades del país. Tenemos más de 200 unidades, más de 200 subsedes con 74 unidades, y la universidad se ha ido adaptando también a las reformas que se han presentado. Así han surgido varias licenciaturas. Y la oferta que da la universidad también es una oferta amplia, ya muy diversificada. Así es que tenemos muchísimos problemas y también como parte de la universidad tendremos que abordarlos. Vamos a la voz del profesor Marco Esteban para que nos haga un cierre con las ideas que considere adecuadas, porque este programa nos está dando pauta para elaborar otros programas sobre el mismo tema. ¿Sí? Adelante, profesor Marco. Sí, bueno, surgen muchos temas desde el punto de que se presenta en el propio chat y en Facebook, más los comentarios del maestro Sergio, del maestro Miguel, maestro Manuel, y una disculpa, yo soy profesor, no soy doctor, entonces aclaro también el asunto, un poquito como tratando de retomar lo que se ha dicho. Yo sí insisto que la UPN prácticamente no aparece. Ya ahí se hicieron las aclaraciones pertinentes. Quisiera retomar un asunto que se pone en el Facebook, en uno de los comentarios, y que va vinculado con esto que el doctor Sergio también lo comentó, Miguel igual, el asunto del financiamiento. Ese es un punto que sí es esencial y que en la actual administración se ha descuidado un tanto. Sí es necesario reconocer que cualquier tipo de proyecto siempre va a requerir financiamiento. En eso estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, también creo y coincido completamente con la postura de Miguel en el sentido de que con o sin recursos, la propia Universidad Pedagógica Nacional, sus comunidades han enfrentado los retos que han tenido. Quisiéramos que fuera diferente, pero a pesar de todo, creo que la Universidad Pedagógica va a salir avante. Es una institución con gran talento, con muchos docentes, administrativos y estudiantes de gran valía que ya lo han demostrado en múltiples ocasiones. El otro comentario es con respecto al planteamiento del compañero Roberto Cerillo, que pues nos deja varios retos en virtud de la manera como lo va abordando. Es difícil poder responder a los planteamientos del maestro Roberto. Yo quisiera así muy brevemente, anticipando de antemano que no es una respuesta completa, pero bueno, yo creo que el paradigma epistémico educativo alterno pues puede ser diferente. Yo me pronunciaría por un paradigma que fuera fundamentalmente liberador, transformador, pero bueno, las etiquetas y los objetivos a veces no ayudan demasiado. Considero en eso. El otro punto va ligado con estas necesidades básicas diversas de cada realidad están presentes y que se da en cada una de las unidades. Cada unidad tiene una realidad diferente y esos son los retos que han ido enfrentando. Un poco recuerdo el caso que se da en Ecatepec. Mi esposa trabaja en una secundaria y tiene que atender 48 estudiantes en un espacio reducido cuando más necesidad de movimiento hay. Entonces la preocupación en una secundaria en Ecatepec es poder mantener a los estudiantes en la escuela. Cuando, por ejemplo, mis hijos estudiaron en la secundaria NETSA, a la normal superior, y allí el reto era diferente. Allí el reto era alcanzar un nivel académico cognitivo sobresaliente. Entonces, eso lo cito porque mientras en la UPN Ajusco los debates van vinculados sobre cómo generar programas de alta calidad, veas el doctorado, en muchas unidades estamos buscando cómo conseguir una silla para sentarnos o cómo barrer un salón de clases para poder tener una clase o cómo tramitar ante una directora el hecho de tener un espacio para trabajar.
El maestro Sergio ya no lo comentó, pero la UPN 094 pide también secundaria prestada para dar clases. Y yo creo que eso es algo indigno para una universidad pública y de la valentía que tiene la institución. Sé que es importante la ley y vamos a seguir discutiendo sobre esos puntos, pero también hay que reconocer que vivimos una realidad lamentable y que esa tiene que hacerse patente para que las condiciones de obligatoriedad, de gratuidad, sean una realidad en la Universidad Pedagógica Nacional. El otro punto que quisiera recuperar es este aspecto que se menciona también, la situación que estamos viviendo en la pandemia. Fue comentado ya en varios lugares que nos agarró de imprevisto. Hace un año era imposible que tuviéramos este diálogo, Miguel, Manuel y Sergio. Estamos aprovechando los medios de forma creativa. Ni siquiera estamos utilizando una plataforma de la UPN. Estamos haciéndolo de una forma casi artesanal, por decirlo de una manera. Se dio un brinco de casi 20 años en educación, no solamente en México, a nivel mundial, pero también habría que reconocer estas circunstancias que yo diría son hasta heroicas, que los maestros de educación básica, media superior están haciendo. Es decir, de manera acelerada tuvimos que aprender a utilizar estas plataformas y estos medios, por ejemplo, en este momento, para entrar en debate, para entrar en diálogo. Y les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad, porque en efecto, creo que otro elemento va vinculado con el punto del Congreso, tanto debate que se ha generado. Siento que el Consejo Académico y ciertos sectores de nuestra universidad tienen un temor, un debate a nivel nacional, un temor en cierta manera, vamos a llamar si quieren justificados desde algunas perspectivas, un temor porque ¿cómo vas a tener un congreso con tantas y tantas y tantas unidades y tantas gentes? ¿Cómo vamos a poder dialogar si somos tantos sin una plataforma? Es cierto, hay dificultades técnicas que se pueden presentar, pero la experiencia que hemos vivido nos ha mostrado que la universidad tiene la capacidad para eso y para mucho más. Hay que tener temor. También hay temor de que en ciertas unidades se haga presente el control corporativo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o se haga presente el control de directores que han mantenido feudos en ciertas instituciones, que son los que determinan las formas de contratación del personal, y que si no es las posturas dominantes, ponen en riesgo de perder su contrato indigno de 5 meses y medio. Sí es cierto, es ese temor, pero yo creo que esos temores solamente los podemos enfrentar de forma directa, en el debate, en el diálogo. Habrá muchas posturas. Yo creo que hay la capacidad de la Universidad Pedagógica Nacional, y por eso somos universidad, de dar ese debate. La ley finalmente también es un asunto coyuntural que trajo a la mesa esta necesaria estructura orgánica, jurídica de la Universidad Pedagógica Nacional. Avancemos lo que podamos avanzar. Yo estoy seguro que llegaremos a buen puerto, como bien dice finalmente el poema de Cavafis, El viaje a Ítaca. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Marco, muy amable. Muy interesantes también sus posiciones. Y aquí en el Facebook, si me permiten, tenemos algunos comentarios. El tema está causando chispa aquí en el Facebook y hay comentarios de la maestra Patricia Delgado de la unidad de Atizapán, la 153, dice que esta ley puede ser un parteaguas para que la Universidad Pedagógica Nacional pueda lograr su autonomía. También agrega la maestra Patricia Delgado, las unidades de los estados hemos perdido muchos derechos laborales. Ojalá sí se recupere el carácter nacional de la Universidad Pedagógica Nacional y que se permita la recuperación de las unidades. Saludos de la maestra Laura Colín de la zona suriana
del Estado de México, para los participantes. Desde Sonora, Alejandro Arrecillas Casas, saludos, y dice que hay temas excelentes para el Congreso, que se están comentando temas excelentes para el Congreso Nacional Universitario. Así es que también está invitado Alejandro Arrecillas y están invitados todos los que gusten participar. Haremos una programación, nos pondremos de acuerdo. Doctor, vamos a darle la palabra al doctor Sergio Gómez Navas Martínez, por favor, 5 minutitos, doctor. El micrófono, doctor, por favor. Muchas gracias. Bueno, subrayar esto que comenta Pati Delgado, un parteaguas para que se busque la autonomía como una decisión fundamental, además de que se recupere el carácter nacional. Bueno, pues eso ya se comentó, ya se explicó cómo la figura que se debe de buscar, desde mi particular perspectiva, tendrá que tener como primer paso el contar con una ley orgánica. Ya desde la ley orgánica, bueno, pues ya va a permitir que se establezca cuál puede ser la figura jurídica que más pueda convencer. Además, lo que se señalaba por parte del doctor Bertis, por parte del maestro Marco, el darle un sentido de viabilidad, de certeza a la decisión que se tome. Esto porque necesariamente debemos de partir, y esto yo se lo escuchaba al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, de que el presupuesto del próximo año tiene que ser un presupuesto sensato, enmarcado en lo que es la austeridad republicana, pero buscando cubrir todas las necesidades fundamentales y guardando los equilibrios macroeconómicos que debe de presentarse en nuestra economía. ¿Cuáles son estos fundamentales macroeconómicos? Bueno, pues que tengamos finanzas públicas sanas, no endeudarnos, porque ha sido un planteamiento recurrente y una presión hacia el Ejecutivo, hacia el presidente López Obrador, por parte de distintos grupos, sobre todo de grupos empresariales, de algunos grupos de la sociedad civil organizada, presionando para que pueda endeudarse, que pueda gastar. Ellos hacen una serie de propuestas, pero la respuesta ha sido muy clara y muy contundente. No podemos endeudarnos, porque justamente se rompen estos equilibrios macroeconómicos en las finanzas públicas. Comenzamos a entrar en déficit, comenzamos a tener deudas muy importantes, no alcanzamos a cubrir los gastos prioritarios. ¿Por qué? Pues porque nos estamos endeudando y estamos además dejando una deuda como lo fue el Fobaproa, por ejemplo, que va a durar para varias generaciones. Entonces aquí el Ejecutivo Federal, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde mi punto de vista, está haciendo una aplicación responsable, muy bien articulada, de cómo aplicar el gasto público de manera racional y en el marco, insisto, de una austeridad republicana. Esto es lo único que nos va a permitir mantener finanzas públicas sanas, no endeudamiento, el que la deuda pública se mantenga bajo control y que no adquiramos nuevos compromisos financieros,
Eso es lo que se estaba pidiendo por parte del sector empresarial, el que pidiéramos préstamos, créditos. ¿Para qué? Para que los paguen, de hecho, otras generaciones. No, 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 no. Tampoco podemos incrementar las cargas y las deudas para un gobierno que no está en condiciones de poder pagar, sino que en este caso lo que tengamos es a lo que debemos de avenirnos y sobre de eso establecer las estrategias de gasto público. Esto es lo que nos va a permitir, insisto, salir adelante. Y en ese marco es que tenemos que visualizar el Congreso de la Universidad Pedagógica, donde tenemos que tomar estos factores en cuenta. ¿Qué es lo que puede ser viable en las actuales condiciones para el gobierno federal? De entrada, se nos señala que algunos de los compromisos, como el de la obligatoriedad y el de la gratuidad, van a poderse manifestar hasta el año 2022. Por ejemplo, en el Congreso que les platicaba, que promovió Cámara de Diputados y el Senado de la República, ahí pues los ponentes proponían, presionaban para que se estableciera el compromiso de que a partir del próximo año ya se comenzaran a presentar los incrementos y el cumplimiento cabal de estos conceptos de gratuidad y de obligatoriedad. La respuesta que da la ley es muy clara. Se señala que va a ser hasta el 2022 cuando se le pueda dar cumplimiento de manera gradual, es decir, no se está comprometiendo para que ipso facto se pueda resolver estos compromisos, sino que de manera gradual, de manera puntual, se irá avanzando en el cumplimiento de estos compromisos que son extraordinariamente ambiciosos y colosales en su alcance. Imaginémonos darle educación gratuita, educación obligatoria, cumplir, que cumpla el Estado con impartir la educación obligatoria para todo aquel que lo solicita, siempre y cuando cumpla con los requisitos académicos para ese efecto. Son compromisos extraordinarios. Además, con las actuales políticas que maneja el presidente López Obrador, enmarcado con la ayuda a los mexicanos más necesitados, como es el que se les van a otorgar becas, como ya se están recibiendo, y se les van a contar con alimentos, van a tener un gran respaldo por parte del Estado para que puedan alcanzar, sobre todo los estudiantes de mayores situación desfavorable o vulnerable en el plano económico, que puedan alcanzar el objetivo de cursar una licenciatura en una universidad, en una normal. Estos son los grandes propósitos y los grandes compromisos que propicia, que maneja las condiciones para que esto pueda fructificar en los hechos el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante. Gracias. Bien, maestro Sergio, muy bien, muchas gracias, muy amable. Leo, si me permiten, aquí en el Facebook, no puedo ver todos los grupos, pero hay alumnas de pedagogía viendo el programa. Están María Guadalupe Macías Licón, están viendo el programa. Aquí en el chat nos dice Hugo Silva que el problema es que no hay liderazgos con convicciones claras que velen verdaderamente por los intereses de la comunidad. La mayoría están cooptados por intereses personales o de grupo. Y el maestro Marco también agrega ahí estar de acuerdo con la postura de Sergio. El asunto del endeudamiento puede ser un dique para impulsar proyectos educativos. Y hace dos reflexiones. Una, en educación nunca invertir, dice, se movió, perdón, discúlpenme.
dice que en educación nunca invertir será un dispendio. Y la segunda, la experiencia nacional de unidades UPN es el papel de gestión que tuvo para construir sus espacios educativos por múltiples medios, desde recursos federales, estatales, municipales, comunitarios e incluso privados, edificios dignos y propios para las unidades UPN. Y él contesta también al maestro Hugo, está de acuerdo con él, el punto es que esa es una realidad, habla de la falta de liderazgo de grupos cooptados, y en un evento nacional esos liderazgos tendrán que debatir, argumentar, justificar, incluso dar un paso atrás en favor de la UPN que venga aquí. Así es que estamos, la verdad, el programa está causando ya la inquietud también de muchos compañeros maestros, doctor Miguel Ángel Vértiz Galván, y también de estudiantes, porque ya lo están viendo estudiantes. Y esto es lo bueno de hacer este tipo de programas, porque con nuestros propios recursos y en nuestros tiempos libres, porque lo hacemos en la noche ya, estos programas ya estamos en el 21º programa, y hoy hemos tocado un punto central, la experiencia de dos grandes maestros y una visión desde la Ley de Educación Superior. Miguel Ángel Vértiz Galván, por favor. Sí, pues muchas gracias. Bueno, pues ahí están los debates. Me parece que todas las opiniones que se han vertido son importantísimas, van a los puntos nodales. Creo que por lo menos me parece que vamos dibujando, por lo menos entre los que estamos aquí platicando, un primer acuerdo, un primer consenso de que la Ley de Educación Superior abre un nodo, una ventana de oportunidad para la transformación tan necesaria de la Universidad Pedagógica Nacional, y que sin embargo esta transformación dependerá en gran medida de su propia comunidad universitaria. Efectivamente, con todos estos retos que tenemos, todos estos diferencias de visión de futuro, diferencias de grupos, claro, también, ¿por qué no reconocer que también diferencias de intereses? Pero yo creo que el principal grupo a vencer es el grupo que busca la posición conservadora de la universidad, la no transformación, el simple cumplimiento de los elementos mínimos necesarios para alinearse a lo establecido en la ley, a la pertenencia a este Consejo Nacional Coordinador de la Educación Superior y nada más. Tenemos que ser una comunidad con la suficiente madurez para, como dice el doctor Gómez Nava, pues establecer, redactar nuestra ley orgánica, independientemente de la figura jurídica, que se establezca mínimamente los elementos que son necesarios. Un Consejo Nacional Universitario con representación equitativa de todas las regiones de las unidades del país, una estructura que permita el procedimiento para la elección de nuestras autoridades de forma democrática, de extracción nacional, no solamente a Jusco Centro, con una serie de procedimientos que nos permita movilidad docente, que nos permita la integración regional adecuada de programas, la utilización de los recursos de manera compartida. Es decir, nada de eso se va a lograr si permitimos que el camino se vaya libre, la posición conservadora de no transformar a la universidad, de dejar las autoridades, las estructuras organizacionales y los mecanismos de operación tal como están, y solamente alinear lo mínimo necesario. Y también la otra, pues tomar acuerdos, alguien lo dijo, pues dar un paso atrás, es decir, la figura jurídica a ultranza no es la meta, sino son las características que le den a la vida universitaria una funcionalidad incluyente, democrática y con visión de futuro. Bien, pues no da tiempo de mucho más, pues esa es mi lectura. Un acuerdo básico, pero pues un acuerdo necesario para seguir discutiendo. Seguramente enormes diferencias entre las posturas, ¿no? Yo no veo digamos, un cierre, un consenso, por ejemplo, hacia la figura jurídica, entre autonomía, entre descentralización, entre organismo coordinador, en fin, pero yo sí creo que si dando un paso atrás, cediendo en estas diferencias, pero construyendo un consenso lo esencial que son las características
que den a la estructura organizacional y a las disposiciones de derechos y obligaciones de cada miembro de la universidad, lo que nos dará un paso adelante. Bien, pues es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Quiles. Un saludo y un saludo a todos los que nos están observando y siguiendo en estas transmisiones desde la Ciudad de México. Un abrazo y pues los estamos viendo en la siguiente transmisión. Mucha suerte y que tengan excelente semana.